Buenas noches, mi querido Champions. Como ven, estamos yendo de menos a más. En esta oportunidad nos toca ver una fuente regulada. Hay colegas que también le llaman simplemente reguladores. Fuente regulada, ¿no? Cuando dicen fuente regulada, se supone que es una fuente regulada de voltaje, ¿no? Y cuando dicen reguladores, igual, ¿no? Reguladores de voltaje o reguladores de tensión. Bien, aquí les muestro una fuente regulada, prácticamente ya no es tan básica. Está formado por transistores. Eso implica de que hay que revisar el tema de los transistores. Ahora, cuando usted aplica la palabra regulación, en este caso fuente regulada, aquí tenemos que contar con un dispositivo especial, que es un diodo, y ese diodo se conoce como el famoso diodo Zener, ¿no? Por teoría sabemos que un diodo Zener es un dispositivo electrónico que se caracteriza por fijar voltaje. En este caso el voltaje de Zener es 6 voltios, y aquí en la carga pues no es 6 voltios, es más, no es 15 voltios por ejemplo, ¿no? Por lo tanto el Zener fija voltaje. Esta tensión va a ser un voltaje referencial, es un referente. Por ahí vemos transistores, un transistor que está mirando hacia arriba. Por lo general estos transistores son de potencia, Q1, transistor Q1 de potencia. Este otro, en cambio, este otro transistor es un transistor clásico, conocido por todos, ¿no? Y un dato muy importante, mis queridos Champions, esta fuente es lineal, ¿eh? Estas fuentes reguladas son lineales. Por lo tanto, los transistores tienen que trabajar en zona activa, ¿ya? En zona activa, ¿ok? Ese es el concepto fundamental en estas fuentes, ¿está bien? Ya más adelante vamos a ver las fuentes digitales, las fuentes conmutadas, ¿no es cierto? Ahí sí los transistores trabajan en corte y en saturación. Estos no. Estos, como su nombre lo indica, son transistores amplificadores, ¿ok? Entonces, yo diría así, siempre a mis alumnos les explico lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos el usuario, la carga, ¿no? Load, ahí está la carga. Todo esto es la carga, ¿no es cierto? Esta fuente tiene que alimentar a la carga, ¿está bien? Y miren, la carga no es una carga pequeña, es una carga de 30 watts, y 30 watts en electrónica pues es bastante significativo, ¿no? 30 watts para un voltaje de 15 voltios, la corriente así al ojo sale 2 amperios, ¿no? 2 amperios. ¿Por qué? Porque 2 por 15 sale 30, 2 amperios. 2 amperios, bueno, es una corriente considerable. Entonces, como esta corriente es grande, entonces este transistor, el transistor Q1, que está mirando al techo, ¿no? Arriba, prácticamente por aquí va a venir varias corrientes, ¿no? Pero esta principalmente. O sea, este transistor tiene que ser un transistor especial, tipo chapa. O sea, mejor pongo acá, este tiene que ser un transistor de potencia que sea capaz de soportar la corriente de carga. Siempre miren así, mis queridos Champions, ¿no? Este transistor que está mirando arriba, ¿no? Es un transistor de potencia, capaz de soportar la corriente de carga. En cambio, toda esta zona, por ejemplo, Q2 con el Zener, a esto se le llama zona de control. Pongan ahí, zona de control. O sea, el Zener con este transistor y con este potenciómetro controlan la salida. Es como una llave, ¿no? Es como un cañón. Queremos más corriente, queremos más tensión, todo eso está comprometido, el Zener está comprometido, este transistor
Y estas R que están acá. R2, observen, este es un potenciómetro. Si gusta pongan ahí potenciómetro. Potenciómetro, ¿verdad? Y aquí la carga, pues la carga LOAD, ¿no? Una carga que va a soportar 30 watts. Entonces, una fuente regulada prácticamente se compone bueno, todo este circuito total se compone primero de un regulador, de un fijador, en este caso el Zener. Después cuenta con el apoyo de este transistor Q2, que como dije al comienzo es un transistor que trabaja en zona no lineal, perdón, en zona lineal, en zona activa, ¿está bien? O sea, transistor, Zener y estas R's, sobre todo el potenciómetro, controlan a toda esta fuente, ¿no? Controlan, o sea, todas estas cosas van a decidir qué corriente va a pasar por acá, ¿no? Esa corriente grande por lo general es la corriente de la carga. Dan datos, el Zener es de 6 voltios y a veces no dan la potencia. Si no dan la potencia, ingenieros jóvenes, usted asuma de que es un Zener pequeñito de 1/4 de watt. Esa es la mínima potencia de un Zener, ¿ya? De un Zener. Bien, entonces, bajo esas consideraciones, hay que resolver esta fuente, ¿no? Dice por ahí, determinar las cosas que faltan, elementos que faltan calcular, ¿no? Por ejemplo, acá hay una fuente de corriente. No sabemos cuánto es. Esto es incógnita. ¿Qué más? Este transistor, ¿no? También que soporte grandes corrientes, pero no sabemos su beta. Ya eso vamos a considerarlo más adelante. Aquí también este otro transistor, acá hay un elemento que no se conoce, R1, es motivo de cálculo. El potenciómetro también es motivo de cálculo. A eso se refiere, ¿no? O sea, calcular, evaluar las cosas que faltan, ¿no? Por ejemplo, R2, ¿quién más? R1, aunque acá dice R1, mejor lo cambiamos. Ya, mejor lo cambiamos, acá ponemos RA mejor, RA, para que no se confunda con esta, ya. Y luego más allá, ya hacemos la corrección, ¿no? Bien, entonces, mis queridos champions, solución. Bueno, esto también, o sea, aquí, champions, alumnos todos, y gente en general, cuando nos dicen así, determine los elementos que faltan, prácticamente nos están diciendo, ¿sabe qué? Diseñe esta fuente regulada, ¿no? Hay que diseñar esta fuente regulada. Por lo tanto, todo alumno o todo ingeniero ya sabe que el material recontra usado en electrónica es el silicio, y si es silicio, el voltaje disparo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es 0,7 voltios. Ya, en el circuito vemos, bueno, esta es la base, ¿no? Base 2. Y a este nodo le estamos llamando B sub X. Y este B sub X, ¿no? Esta tensión de aquí es lo mismo de acá. Pongan acá también si quieren B sub X. Y nos damos cuenta que esta tensión B sub X va a ser la suma de esta juntura. Acá hay una juntura, acá hay un diodo, ¿no? Que es B sub gamma más, o sea, voltaje B sub gamma más el voltaje del Zener. Bueno, lo que estamos viendo ahí lo estamos escribiendo acá. Dice que B sub X va a ser igual a B sub gamma, a esta tensión del diodo, base emisor, más la tensión del Zener. ¿Qué hacemos? Reemplazamos B sub gamma es 0,7. El Zener por dato del Zener es 6 voltios. Ya está. Reemplacen, jóvenes ingenieros, entonces el nodo B sub X, este nodito ya tiene valor ya. 6,7 voltios. Póngalo ahí si gusta. 6,7 voltios.
Ahora, mis queridos champions, miren, todo el mundo sabe que todo esto es base, ¿no? Y la corriente de base, por teoría, todo ingeniero sabe que la corriente de base es una corriente bien pequeñita, como se trata del transistor número 2, llámele corriente de base 2. Esta corriente existe, pero es bien pequeñísima. Es por lo general en el orden de los microamperios, pequeña, ¿no? En cambio, voltaje voltios, R kilos, esta corriente pues es en miliamperios. Entonces, para fines prácticos, miren, para fines prácticos, siempre uno dice, ¿no? ¿Cómo están estos elementos? Cuando esta rama soporta una corriente pequeñísima, prácticamente están en serie, ¿no? El que quiere puede borrarlo, pero luego lo repone, ¿eh? Y de esa manera vemos esto, miren, vemos que R2, o sea, este potenciómetro está prácticamente en serie con la resistencia R1, ¿no? Entonces, por los conocimientos de circuitos eléctricos, ¿sabe qué? Tensión, elementos en serie. ¿Qué voy a aplicar? Voy a aplicar divisor de voltaje. Acá está, por divisor de voltaje. A ver, ¿qué digo? Esta tensión B sub X va a ser igual al voltaje de arriba, B sub 0, por esta resistencia, R1 dividido entre la suma de los dos. R1 más R2. ¿Está bien? Ya está. De aquí despejen B sub 0. Ya todo ingeniero sabe lo que tiene que hacer. Esto pasa acá. Esto que estaba abajo, arriba. Y al final miren a lo que se llega. Y es bueno que tomen nota, mis queridos champions. Miren, esta es la fórmula o la ecuación de toda fuente regulada. ¿Qué dice? Dice que la tensión de salida, esta tensión que está acá, va a ser igual a B sub X. Y dése cuenta que B sub X prácticamente es el voltaje del Zener, ¿no? O sea, para eso se usa el Zener, ¿ya? B sub X es prácticamente el voltaje del Zener, ¿no? Multiplicado por 1 más R2, el potenciómetro entre R1. Esta es la fórmula clásica de todo regulador, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, como acá hay datos, B sub 0 vale 15 voltios, ahí está, B sub 0. ¿Qué más? B sub X, acá está, ya está calculado, reemplazo. 1 más R2, el potenciómetro entre R1 que vale 2K. ¿Está bien? Chicos, operen acá y ya tienen el valor de R2. O sea, este potenciómetro, para este caso, ha salido 2.47K. Ahora, champion, si usted quiere más voltaje o menos voltaje, simplemente mueve el potenciómetro. O sea, usted está jugando con esta ecuación. Usted mueve R2, moviendo R2, se mueve también el voltaje de salida. Entonces, muchos ingenieros se acuerdan de esto, ¿no? Moviendo el potenciómetro, usted amplía el voltaje. Ya no será 15, de repente es 20, de repente es 12, de repente es 9. Usted juega, ¿ve? Juega. O sea, consigue voltajes a voluntad. ¿Está bien? Seguimos. La carga. ¿Quién es la carga? El cliente, ¿no? Load. Esta es la carga. La carga tiene un dato, acá está, de 30 watts. Para este ejercicio, el voltaje B sub 0 marca 15 voltios. Todo ingeniero, todo aspirante a ingeniero sabe que la potencia es V por I. Entonces, tiene potencia, tiene voltaje, despeja la corriente, que por ahí ya creo que ya lo hemos calculado, acá está, 2 amperios. Esa carga jala 2 amperios. El Zener también, ahí está su potencia de 1/4 de watts, ¿no es cierto? Igualito, potencia P por I, y con la clásica fórmula de la potencia ya obtiene la corriente del Zener, ¿no? Muy bien. Ya miren, estamos haciendo varios cálculos
Y ahora dice acá IR. Busquemos el circuito IR. ¿Dónde está IR? IR. IR es la corriente que baja por aquí. Y en el camino está I sub R. Primero va a depender del voltaje de aquí. Este voltaje es 15 voltios. Y este nodo marca 6 voltios, ¿no? El voltaje del sender. Entonces, si queremos encontrar la corriente que baja por IR, allá pues, aplicamos la ley de Ohm, agarramos el voltaje de arriba V sub 0 menos V sub sender, menos el voltaje del sender, y lo divide entre la resistencia que está ahí, 2.4K. ¿Ya? Este signo es negativo por si acaso, hay que hacerlo más. Ahí está. Reemplaza, V sub 0 es dato, sender también. Y miren, ya tenemos la corriente I sub R. La corriente que baja por acá. Esa corriente que baja está yendo al sender, ¿no? ¿Está bien? Ahora miren, jóvenes, ingenieros, colegas. Ahora concentrémonos en este transistor, ¿no? Acá hay un transistor, el transistor número 2. El transistor número 2, ¿verdad? Aquí hay que poner RA. Muy bien. Listo. Ya está. Entonces, este transistor, yo le llamo transistor pequeño. Son esos chiquitos. Transistor Q sub 2. El nodo de arriba se llama tensión de base 1. A ver, ubiquemos. Esta patita es la base 1, ¿no? Base 1, emisor 1 y este es colector 1. Ya, este nodo se llama tensión de base 1. Y este otro nodo es el voltaje del sender. Esto es lo que estoy haciendo yo. O sea, me concentro acá. Nos concentramos en este transistor número 2, ¿ya? Acá está. Ve, arriba, tensión base 1. Abajo el sender. Por aquí viene una corriente que se llama IR, ya está calculada. Bien. Entonces, el nodo... allá. Miren, me concentro en el transistor número 2. Entonces, el voltaje neto que hay desde este punto a este punto le voy a llamar voltaje número 2. ¿Ya? Acá, a ver, acá sería esto, ¿no? Esta tensión neta de aquí hasta acá, a este voltaje le estoy llamando voltaje 2. O sea, voltaje 2 que alimenta, o es el voltaje de este que muestra pues el transistor número 2, ¿no? El transistor número 2. Entonces, esta tensión, ¿cómo se obtiene? Determinando o aplicando diferencia de potenciales, ¿no? Tensión base 1 menos esta tensión que es justamente la tensión del sender. Este punto es el voltaje del sender, ¿verdad? Ya. Tensión base 1 es dato. Por acá está el cálculo. Tensión base 1 es voltaje V sub gamma más V sub 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren. ¿Cuánto vale este nodo? Tensión base 1 es, sigan por aquí, acá hay una juntura más menos, más V sub gamma y más V sub 0. O sea, este voltaje súmelo con V sub 0. ¿Ya? Acá está. Bien, entonces ya tenemos el voltaje V2, voltaje V sub 2 es la que está entre zona colector emisor del transistor número 2. Ya tenemos también evaluada la corriente colectora 2. Acá está, hemos restado la corriente del sender menos IR. Ya tenemos corriente colectora 2, 37,85 mA. Asumo, esto se asume, voltaje colector emisor. El que quiere pues pone 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios, ¿no? La cosa que esté en zona activa,
Esa es la clave en zona activa. Bueno, hay que despejar R sub A. Para eso vamos a la recta de carga. En la recta de carga, este punto crítico vale todo B sub 2. En este caso nos ha salido 9,7. Este otro saldrá pues 9,7 entre R sub A. La incógnita es R sub A, ¿no? Pero acá hay un ángulo, pues el ángulo phi, ¿no? Tangente de phi es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hacemos eso y bueno, corriente colectora 2. Si usted divide esto entre esto, va a salir la inversa de RA. Mete la inversa, correcto. Y eso es igual a la corriente colectora 2 entre esta diferencia que sería, bueno, a ver, si el voltaje colector emisor es 5,7, aquí va a quedar 4, ¿no? Va a quedar 4, ya, muy bien, ya. Entonces, esta diferencia va a ser 4 voltios, vamos a corregir acá, 4 voltios, ¿no? ¿Está bien? O sea, es lo que vale este cateto entre esto entre esto realmente, ¿no? Ya ustedes lo ven ahí por diferencia. Por lo tanto, a la hora de despejar R sub A, me parece que sale 0, redondeando creo, o si no póngale 0,14K aproximadamente, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ya estos cálculos ya son pues cálculos geométricos, trigonométricos, ¿está bien? Pero así se diseña, jóvenes, así se diseña. Para el transistor número 2 estamos subiendo un beta igual a 100, beta sub 2 igual a 100. ¿Por qué? Porque estos transistores no son de potencia. Ahora veamos el otro transistor, el transistor de potencia, ¿no? Q sub 1 que está acá, que por lo general es un transistor de potencia, es una chapa, son tipo chapas, ¿está bien? Entonces, en este transistor, calculemos primero la corriente emisora, porque esta pata se llama emisora. Esta corriente es la suma de esto, más esto y más esto, ¿no? Y por ahí también nos piden, claro, está como incógnita la fuente de corriente, ¿no? La fuente de corriente I sub 0. Bien, entonces, justo lo que hemos indicado allá, ¿no? La corriente emisora 1 del transistor 1 es I sub R, la corriente que baja por ahí. I sub X, esta otra corriente que está por acá, I sub R, I sub X y I sub L. Esta corriente que viene por la chapa es la suma de esto más esto y más esto, ¿no? Son 3 corrientes y aquí se aprecia I sub R más I sub X más I sub L. Cada uno tiene pues ya cada uno está calculado. I sub R vale 3,75 miliamperios. I sub X por ahí está. I sub X. ¿Dónde está I sub X? Por ahí tiene que estar. La corriente I sub X. ¿No? Este es B sub X, ¿no? Ya. Sale 3,36, ¿no? I sub X. Bueno, I sub X se obtiene aplicando la ley de Ohm, ¿no? La corriente I sub X lo pongo por aquí. Va a ser igual, este nodo vale 15 voltios, menos el voltaje V sub X, que ya lo conocemos, 6,7 entre la resistencia R2. La resistencia R sub 2 ya lo tenemos, 2.47K. 2.47K. Estos son voltios por si acaso. Entonces de esta forma tenemos la corriente I sub X. Esta corriente I sub X ha salido 3.36 miliamperios. ¿Ves?
Si se dan cuenta, jóvenes, colegas, pura ley de Ohm, ¿verdad? Y así pues, entonces, I sub X ya está, I sub L, la corriente I sub L y la corriente de la carga. La corriente de la carga. ¿Cuánto es? 2 amperios. Y 2 amperios, ingenieros, equivale a 2000 miliamperios. 2000 miliamperios. Entonces hacemos la suma, ya usted se da cuenta, ¿no? Son mili, y miren la cantidad de corriente que jala la carga. Dice 2000, si usted comprime todo eso, la suma sale prácticamente aquí quien mande la carga, pues. 2 amperios, ¿no? 2 amperios con un poquito, con un delta, ¿no? Bueno, usted tiene la corriente emisora. Ya. Quiere ya la corriente de base, aplica la formulita de un transistor. En un transistor se sabe que la corriente emisora, ¿no?, es beta más 1 corriente de base. Esta formulita es la que se emplea para evaluar la corriente, en este caso transistor 1, ¿no? Sí, la chapa. Entonces acá, esta fórmula se aplicaba ahí, y ya tenemos. Usted dirá, ¿cuánto vale la base? Bueno, perdón, usted dirá, ¿cuánto vale el beta? ¿No? El beta también se asume, como son chapas, como son de potencia, los betas son bajos, ya no es como este de acá que vale 100, 200, 300, aquí los betas son menores que 100. Entonces, este bien práctico, ya casi característico en las chapas. Entonces ya tenemos la corriente de base 1. Muy bien, entonces a las finales usted remata y dice lo siguiente, ¿no? Como esta es incógnita, la fuente de corriente I sub 0 va a ser igual a la corriente de base más la corriente colectora 2. Acá está. Corriente colectora 2 es esta y esta es la corriente de base. Entonces, esta incógnita va a ser igual a la suma de estas dos. IB1 más corriente colectora 2. Todas esas corrientes ya están evaluadas. IB1 ya se sabe, corriente colectora 2 también. Se reemplaza y ya se llega pues a la conclusión, ¿no? Ya tenemos entonces el valor de la fuente de corriente. Prácticamente ya hemos calculado todo, ¿está bien? Simplemente aquí hay que aplicar pues conceptos, ¿no? Conceptos, el caso del Zener, el caso de los transistores, las fórmulas básicas que todo alumno que todo ingeniero debe recordar, ¿no? Debe recordar. Y ya pues, entonces, de eso se trata una fuente regulada. Ya jóvenes, ya ingenieros, la fuente regulada lo que hace es fijar tensión. Y esa tensión se basa en el Zener. O sea, es como quien dice, ¿no? Este Zener que tiene bajo voltaje, acá se amplifica. O sea que aquí aparece, la fuente regulada no es otra cosa que tiene un factor de amplificación. Y ese factor de amplificación se ve en esta formulita. Por eso digo yo siempre a mis alumnos, a mis amigos, esta es la fórmula de toda fuente regulada, ¿no? Que dice B sub 0, la salida, es B sub X, que prácticamente es el voltaje del Zener, por 1 más R2 potenciómetro, con esto te mueve, dividido entre R sub 1. Bien, jóvenes, entonces, bien, mis champions. Bueno, pues, cada vez estamos ya viendo la cosa ya más útil, más práctico, ¿no? Pero ¿sabe qué? Ya ustedes pues no se están dando cuenta, ¿no? La importancia de saber la parte inicial, ¿no? Diodos Zener, transistores bipolares, ya luego vendrán ejercicios con transistores unipolares, caso FET, caso MOSFET, ¿verdad? Y todas estas cosas se aplican. Hoy en día muchos de estos circuitos que usted está viendo acá ya viene encapsulado, como integrado, ¿no? Pero como ingenieros usted tiene que saber analizar, pues, ¿no? Tenemos que saber analizar,
¿no? Cómo, por qué regula, por qué hace esto, por qué hace lo otro. Ya, mi champion. Bueno, pues ya es un poquito tarde, bueno, vale el esfuerzo. Ya, así que espero que hayan comprendido, jovencitos, colegas que están por ahí. Y como siempre, pues, ¿no? Inviten a sus amigos, a sus familiares, ¿ya? Ya, suscríbanse, ¿no? Que aprendan estas cositas, más aún si están interesados en la carrera de electrónica, mecatrónica, biomédica y ramas afines. Yo creo que con estas cosas les va a servir de base estupendamente para lo que se viene, ¿ya? Cuídense, pues, mis champions, ¿ya? Y sus comentarios, por favor, siempre por ahí, ¿no? Por el YouTube, por el Instagram y por todo lo que sea, pues, donde diga Champion Ingeniería, Champion Corazón.